Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. Hola, què tal? Com estan? Benvingudes, benvinguts a La Banqueta. Una setmana més venim amb tota l'actualitat de l'esport comarcal. Avui arribem al programa número 10 de la temporada i, com sempre, portem les imatges i el resum dels nostres principals equips. També portem avui unes imatges del Cross Ciutat de Benicarló, celebrat este diumenge. I a la segona part de l'entrevista els portem una sorpresa, els convidem a acompanyar-nos i a descobrir-ho en la segona part del programa. Comencem el repàs a l'actualitat del cap de setmana en futbol sala i una nova victòria del Servei Grup Peníscola i ja en van 8 de seguides a la segona federació de futbol sala després de superar este dissabte el Betis per 5-1. L'equip de Santi Valladares es va avançar amb 2 gols de Pani i de Juanqui a la primera part, el Betis va retallar diferències abans del descans i a la segona part va tornar a aparèixer Paniagua amb un gol i una assistència a Juanqui per a posar el 4-1 i als minuts finals, en la defensa de porter jugador, el 5-1 el va marcar Cristian Molina. El Penyíscola, com diem, suma la 8a victòria consecutiva en este inici de Lliga, ple de victòries, 8 de 8, 24 punts de 24 possibles, i continua líder amb 6 punts d'avantatge sobre el segon, Oparrulo Ferrol, que este dissabte va guanyar al Gran Canària. I este proper dissabte, a les 6 de la tarda, partit exigent del Penyíscola a la pista del Ceutí, un equip que fa ara poques jornades era segon classificat, però que ara mateix ha baixat a la 5a posició i està a 11 punts del Penyíscola després de patir 3 derrotes consecutives. A continuació, us deixem amb el resum d'este Penyíscola 5, Betis B 1 i les declaracions del tècnic Santi Valladares. Arrancó el partido a la izquierda con su uniforme habitual el Betis, a la derecha Peñíscola también con el habitual de azul. Ojo, recibe dentro del área Diego Sancho, al final la sacó la defensa. Ya va Pani, gol. Gol de Peñíscola. Habrá que ver si es en propia o ha tocado en algún jugador de Peñíscola. Se la dan a Pani, que es posición entre ambos jugadores, se gira Juanqui, la pone y no pudo conectar dentro del área a Agustín Plaza. No hay falta, ojo a la contra, José Mario, le pega a José Mario, balón que al final toca Carles, no hay falta, contra de 3-2, recupera Kele, ojo a la contra de la contra, 2-1, cierra bien José Mario y corta Carles y al final sale Gus, otra contra, se vuelve loco el partido, Diego Sancho ante Jaime, piden mano, no pitan nada, otra contra y balón fuera, Blanco recupera Juanqui, jugada de transición para Peñíscola, atrapó Jaime en 2 tiempos, el segundo, ahora es Elías, buscar mal disparo el sevillano, el gol. Otro disparo de banda izquierda, otro balón rebotado, llega al segundo, marca Peñíscola. Es gol en propia. Los dos goles de Peñíscola súper parecidos y hay penalti. Hay penalti, no, lo pita fuera. También estuvo con problemas físicos. Ahí en la falta. ¿Quién le para? Álvaro Otero, gol. Marca el Betis el primero. Jugada muy bien trenzada de estrategia. Llega el 2-1. Y ahora a punto estado. Juan Pablo Muñoz en banda izquierda. Se marcha el malagueño, llegó al área y al final el remate de Guido se marcha fuera. Paró Jaime y final del primer tiempo en el Juan Vizcarro de
Empieza la segunda parte en el Juan Vizcarro, 2-1 entre Peñíscola y Betis B. Tras la primera parte, y ojo, la primera jugada de ataque de Peñíscola, se le fue a Luciano Gauna, Tela Gauna y Elías. Allá Elías al larguero. Ojo, jugada en ataque de Betis. Es Mariano, al final sacó Gauna. Paniagua en banda derecha ante el Zendán, busca el 1 contra 1 al almeriense. Se va hacia el centro, amaga, le pega con la derecha, golazo. Gol de Paniagua. Jugada individual que se ha sacado de la manga el crack almeriense. Se fue hacia el centro, amagó con pierna izquierda, la pisó, le pega con la derecha y marca el tercero. Minuto 25, Servic Club Peñíscola 3, Real Betis B 1. Ya va Agustín con Elías, le pega a Elías, otro palo del jugador sevillano. Busca la jugada individual el jugador manchego, le pega a José Mario. Buena parada abajo de Álvaro Carrión. Presiona Betis, ojo la jugada de Pani, se marchó por banda derecha. Pani para Juanqui, gol. Gol de Peñíscola, medio goles de Pani. Vaya jugada que ha hecho el almeriense por banda derecha. Igual que en el tercero, la dejó para Juanqui, que no perdona. Minuto 31, Servic Club Peñíscola 4, Betis B 1. Doblete de Paniagua y asistencia. Y doblete de Juanqui. Y ha salido Betis con portero jugador. Sale la contra, Víctor Pérez. No hay portero. Carles salvó Fletes. 6 de ventaja sobre Parlo. Lo roba Cristian. Dispara desde ahí Cristian, fuera. A favor de los intereses peñíscolanos. Le pega a Cristian. Gol. Gol de Cristian Molina en el día de su cumpleaños. Marca su segundo gol de la temporada. El primero que marca aquí en el Juan Vizcarro. Se puede decir que llega el de la sentencia. Minuto 36. Peñíscola 5, Betis B 1. Ya va Pablo, atrapa Gus. Balón para Carles, no hay portero. Carles, fuera. La tuvo el de Tibis. Últimos segundos. Final del partido en el Juan Vizcarro de Peñíscola. Ganó el equipo de Santi Valladares por 5-1. Sí, pero el resultado refleja que metimos 5 goles, pero no refleja lo que pasó en el partido. El partido se empezó a abrir a partir del tercer gol con esa jugada de Pani, pero estaba muy ajustado. Llegamos a tener ese resultado 2-1 en los minutos finales y posiblemente a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Si es cierto que después el equipo se sobrepuso un poco a esos minutos, a esos últimos minutos de la primera parte, que no estuvimos muy fluidos. Pero después con la defensa de 5, la verdad es que nos volvimos a sentir muy cómodos, metimos, tuvimos 3 ocasiones más para meter, la verdad es que al final el resultado creo que es justo. Bueno, sí, es lo que comentamos, ¿no?, todas las semanas. El potencial ofensivo que tiene este equipo es muchísimo, por un lado, por el otro, en el pívot, pero lo que te comentaba el otro día, si este equipo defiende como sabe hacerlo y como lo está haciendo, es muy complicado encajar goles. Es cierto que los rivales también juegan, pero el grado de compromiso y de solidez defensiva que está mostrando es la clave para conseguir los resultados que estamos consiguiendo, por lo menos para mí. Pues disfrutarlo, hay que disfrutar un poco de la situación, intentar alargarlo lo máximo posible, pero disfrutarlo. La próxima semana es una semana intensa con Ceuta, con el Betis en Copa del Rey, después con Leganés y solventando partido a partido, disfrutando del proceso y eso, la verdad es que contentos, la afición contenta, la directiva contenta, los jugadores el lunes a entrenar, pues cuando se gana pues se llega más contento y vamos a intentar alargarlo para estar todavía, para seguir contentos. Es cierto que va a llegar momentos complicados, porque lo va a llegar seguramente y ahí es cuando realmente se va a ver lo que un equipo es capaz de aportar cuando el viento no sopla a favor.
Passem ara al bàsquet de Le Plata i la derrota del Madera Sorli i Benicarló este diumenge a casa contra el filial del Gran Canària. Una derrota que suposa el fi d'una ratxa, podem dir, històrica del Benicarló de 26 victòries seguides a casa des de l'anterior derrota al pavelló municipal que data del passat mes d'abril de 2021. Els benicarlandos van veure superats este diumenge pels canaris des del segon quart, amb un parcial de 16-30, mentre que el parcial de 13-25 del tercer quart ja va deixar el partit pràcticament sentenciat. Un Benicarló que també hi ha que dir que va acusar les baixes i haver de jugar amb alguns jugadors amb problemes físics, tal com va indicar Adrià Alonso al final del partit. A la classificació d'este grup és de la Le Plata, el Menorca continua líder invicte en solitari amb 6 victòries i el Benicarló és ara cinquè amb 4 victòries i 2 derrotes. La competició s'atura ara el proper cap de setmana per els partits de seleccions i torna per al Benicarló el dissabte, dia de neu, a la pista del Godella. Tot seguit, vos deixem amb el resum d'este Madera Sorli i Benicarló, Gran Canària, amb tots els triples, tots els taps del partit y también al final les valoraciones del técnico Adrià Alonso. Vamos el del Madera Sorli Benicarló con Esteban, Rivas, Orlov, García y Corraliza. Todo preparado, Barrón arriba, primera bola para el Gran Canaria, Duska con la bola, defendido Ismael Corraliza. Tan Duska que el esloveno juega para Miguel Serrano, defendido por Máxim Esteban, balón poste bajo, Echeguren delante del Alejandro Rivas, Echeguren se lo piensa, penetra. Y cuando dudas fallas, recupera Gran Canaria del Cerro, rápida salida en contraataque, tapón, Alejandro Rivas. Maxim Esteban de 3, triple, ya penetra, saca para Alejandro Rivas de 3, liberado, pero ya de 3, triple, para Alberto Redondo, tapón, espectacular, pero ya saca para Rivas de 3, triple, Burgos para Ducumú, Ducumú los hace volar a todos, canasta para Montero, de 3, triple, Jason Mabozán, Burgos de 3, triple, Serrano de 3, solo Miguel Serrano, asiste a del Cerro, tapón de Sitchin, recupera el Cerro, Montero de 3, triple, juega para Arturo Fernández de 3, triple, Arturo Fernández, para Arturo Fernández de 3, triple, para Duskak de 3, triple, Duskak, Arturo Fernández de 3, triple, Madera Sorli, Bouzán de 3, triple, vamos con Antón Bouzán, Paunov de 3, triple, Luka Paunov, entra, juega para Paunov, Paunov para Fernández, totalmente solo de 3, triple, penetra, saca para Serrano, de 3, liberado, triple, Miguel, de 3, triple, Montero de 3, triplazo de Jason Montero, para del Cerro, penetra el Cerro, mate, Rano penetra, tapón de Nicolás Isic, Montero penetra, tapón Nicolás Isic, asistencia del Cerro, tapón de Alejandro Rivas, recuperó Gran Canaria, triplazo, y el Duskak de 3, no, y el mate, espectacular, del Cerro para Fernández, Fernández se queda con la bola, finaliza el encuentro en el pabellón de Benicarló, Madera Sorli Benicarló 63, Gran Canaria 86, clara victoria del equipo del Gran Canaria en su visita en el pabellón de Benicarló. Pues, bochornoso, o sea, al final se puede perder, claro que se puede perder, no podemos perder con la imagen que hemos dado y más jugando en casa, así que bochornoso. Lo único que podemos hacer es pedir disculpas a nuestra gente, que no nos falla nunca y hoy nosotros hemos fallado. Es tan sencillo como eso. Al final, lo que hemos visto hoy ha sido un reflejo de una muy mala semana por parte nuestra, una mala semana de muchas lesiones. Muchos jugadores han jugado al límite físico, se ha notado, otros no han podido jugar. Pero bueno, no nos puede faltar
ese qué no nos puede faltar, así que bochornoso. Un equipo que nos ha superado, o sea, al final Gran Canaria nos ha superado prácticamente en todas las facetas del juego y ha habido un momento que parecía que sí que nos lo creíamos un poquito en ese primer cuarto, pero en las primeras dudas pues hoy hemos decidido no ser nosotros, porque al final no hemos sido nosotros, así que felicitar a Gran Canaria y pedir perdón a nuestra gente. Bueno, esperemos que sea un accidente, si lo quieres llamar de esa manera. Y sí, claro, dijimos que era un muy buen equipo, yo ya dije que era el Gran Canaria que más me gustaba desde mi llegada aquí a Benicarló estos años, y nos han castigado mucho. Sí que es verdad que en la segunda parte, quitando los 2 triples de Montero, finales de posesión, en la primera parte nos han castigado cada uno de los errores por llegar tarde nosotros, o por mala rotación, o por quedarnos mirando pensando que ya estaba la defensa, si lo quieres llamar así, nos han castigado, y de ahí también la diferencia a la media parte. Errores nuestros, y evidentemente pues no hemos, como ya he dicho, no hemos cumplido lo que debíamos hacer. Bueno, la empresa no será fácil, el siguiente partido en casa es contra Menorca, así que lo intentaremos, pero evidentemente si vamos con esta actitud va a venir Menorca y nos pasará realmente por encima. Así que empezaremos, ya siempre he dicho lo mismo, estas cosas hay que disfrutarlas, no hay muchos equipos que puedan conseguir lo que los equipos de Benicarló en temporadas anteriores han hecho, de estar tanto tiempo sin perder en casa, y la gente va a seguir haciendo su trabajo, nosotros tenemos que volver a hacer el nuestro. Bueno, es lo que hemos dicho, jugadores que no están físicamente para jugar, y Fausto, bueno, ha tenido problemas en un tobillo durante la semana y no estaba para jugar. Anthony ha forzado al máximo para intentar ayudarnos, se ha visto pues, que no estaba, pero lo ha dado todo para poder estar. Nicola, 3/4 partes de lo mismo, porque con muchos problemas en un tobillo, y veremos a ver, pues mañana, bueno, al final he decidido sacarlo, necesitamos la energía que nos aporta Nicola, pero veremos mañana cómo se levanta, y más jugadores con problemas físicos esta semana, pues bueno, que nos han mermado mucho, y al final, pues yo creo que lo que he dicho, ha sido un poco el reflejo lo que hemos tenido esta semana de lo que se ha visto en el partido de hoy. Bueno, la mentalidad de cada persona o de cada uno sabrá lo que pasa por su cabeza, insisto. Hoy no hemos estado a la altura, no voy a entrar en particularidades y es así, no hemos estado a la altura, y sí que nos ha faltado ese puntito como grupo de creer más, de trabajar más, de sufrir un poco más, pero bueno, no voy a entrar en particularidades de nadie. Bueno, de momento nos quedan unos cuantos días de entreno, porque hay que recuperar determinadas cosas. Primero físicamente, tenemos descanso de fin de semana por ventanas FIBA, y preparar un partido siempre muy complicado contra un equipo de características similares a lo que nos hemos encontrado hoy como es Godella. Así que ahora sí que lo único que nos queda es trabajar y trabajar. Passem ara al futbol i repassem tota la jornada d'este passat cap de setmana. Comencem per la Lliga Preferent, on el Vinaròs va aconseguir la seva primera victòria de la temporada a casa i tancar una setmana perfecta amb la victòria de dimarts en Copa davant el Benicarló. Els vinarossencs van guanyar este diumenge per 2-1 als Ibarsos després d'una bona primera part, quan el marcador al descans era de 2-0. Els Ibarsos, per la seva part, van marcar el 2-1 al minut 90 de penal, però la victòria ja es va quedar a casa, a la ciutat esportiva de Vinaròs. A la classificació, l'equip vinarossenc pujarà a la posició número 14 amb 9 punts, es queda a 5 de la 8a plaça, que és l'última que donaria accés a la futura Lliga Comunitat Valenciana de la propera temporada. I el proper cap de setmana el Vinaròs juga fora, ho fa diumenge a les 4:30 al camp de la UDB Duxó, ara mateix tercer a la classificació. Tot seguit, com sempre, el resum d'este Vinaròs 2, els Ibarsos 1. Centra tú. Mira. Paralelo de Jones y el... ¡Mira la pantalla!
Seguim ara repassant resultats de la jornada en futbol. Passem a la primera regional, jornada número 7. Destaquem primer toque 3, Xert 1, Almassora B5, Penyíscola 1, Alcalà 3, Odissea 2 i el derbi comarcal de la jornada, Benicarló 1, Traiguera 3. A la classificació continua líder l'Orpesa amb 19 punts, l'Alcalà es posa tercera amb 15, el Traiguera és cinquè amb 13 punts, el Benicarló baixa a la sisena posició amb 12, novè és el Penyíscola i quart el Xert. I a continuació us deixem unes imatges del derbi entre el Benicarló i el Traiguera, que va acabar amb resultat 2-3, i també unes imatges del partit de l'Alcalà, cortesia de Tot l'Esport Gaspatxer.
Ja pitaràs quan voldràs. Xuta. Penalti. Cert. que mos dones que molta intensitat, és molt intens i que Cadena estigués un poc més lliure. Perquè si Cadena és la referència, ho tenim més controlat. Entonces, volíem que Hugo fijés als centrals i que Cadena fes estigués més lliure. I la veritat és que Hugo ho ha donat tot, Hugo s'ha oblidat. Hugo, quan m'han canviat,
no podien en les botes, perquè el Perú s'ha buidat. Així Manolo, i t'anava a dir, m'agrada molt. També ha fet molt bon treball, Manolo ha fet molt... Ha hagut un aire nou, país. Claro, ha fet molt bon treball, Manolo ha fet molt bon treball, i hem dit que això, que tingués, que consignés demà, que sigués intenso, que butxàs tot, o que li hagi... La veritat és que Manolo també ha fet molt bon treball, la veritat és que bé, molt bé. No sigues demà, això és una cita literària quasi. No hi hagués demà. Sí. Ja t'he dit que estic molt content. Del treball de l'equip estic molt content, molt content. Bueno, avui no és... Però bueno, la classificació tornem a estar ahí estarem entre els 3 primers. Bueno, el Ripollès tenia un punt més que nosaltres i va guanyar. Avui no sé els resultats, nosaltres estava al Benicarló. Quan antes estarem salvats, antes pensarem en altres metes. Sí, la teva filosofia. Sí. És lo que hi ha. I ara ja teniu el cap a Xert, no? Claro. Venim de 2 anys de patir a muntó. Per tant, anem a disfrutar, anem a treballar i quan antes estiguéssim salvats, antes ja ens podem plantejar por este equipo podem aspirar a estar ahí dalt. Penso que quan més pressió ficarem als xavals serà pitjor. Entonces la nostra pressió és partit a partit i quan antes estarem salvats millor. No penses en el Torreblanca d'aquí 15 dies encara entonces? No, el pròxim partit és cert, ja vam estar mirant-lo, sabem un poc com juga, tot això, però el que estem parlant, camp de césped natural, la gent apretarà, tot això, i bueno, pues, també hi ha que treure els punts allí. Entonces, quin titular li ficaries al partit d'avui? Al partit li ficaria sufrido pero ganado. Algo de Xina vas ficar l'última setmana. I el que t'ha omplit més del partit, que t'ha enriquit més un detall o alguna que t'hagi agradat? M'ha enriquit que estem intentant formar un equip i crec que som un equip. Hi ha hagut xaval que per desgràcia no ha pogut jugar, per com estava el partit i tot això, però sabem que la setmana que ve tindran minuts i que al fi i al cap som un equip i xaval ho tenim tots clar i la veritat és que pues, intentem que siga en equip el que m'enriqueix d'això, que treballem igual Javi que jo o Petxino quan està, que els xavals com a un equip. Continuem amb la jornada en futbol, passem a la segona regional, jornada número 7, Cinctorra 0, Rossell 1, Alcora B 4, Benicarló Mater 3, Pobla Tornesa 2, Càlig 1 i Canet 1, Benassal 1. A la classificació, líder el Villafranca, quart el Rossell a 5 punts del liderat, 13 el Benicarló Mater, el Càlig és antepenúltim i el Canet és cuer. Seguim en futbol, passem ara a les categories de formació. A la preferent juvenil, la Unió Esportiva Vinaròs va patir la seva primera derrota de la temporada, 3-2 al camp del Castelló B. Per la seva part, el Benicarló es va imposar 1-2 al Faura. A la classificació, el juvenil de la Unió Esportiva Vinaròs baixa a la tercera posició amb 23 punts i el Benicarló, en canvi, puja a la quarta posició amb 19 punts. Passem ara a la segona regional juvenil, grup primer. Destaquem Vinaròs Club de Futbol 3, Esportiu Vila-real C1, Benicarló B0, Benicense 3, Alcalá 4, Unió Esportiva Vinaròs B5, el Peníscola va tindre jornada de descans. A la classificació, el millor dels nostres, ara mateix, la Unió Esportiva Vinaròs B a la sisena posició amb 11 punts. I al grup segon de la segona regional juvenil, volem dir, el Benicarló C es va imposar 0-4 a l'Esportiu Vila-real C i a la classificació es posa segon amb 17 punts a 2 del líder el Betxí. Passem ara a les competicions de futbol femení, les competicions futbol valenta. A la Lliga Cadet Juvenil, 5a victòria seguida del Benicarló. Este dissabte, victòria per 5-0 contra l'Acero. Després de 5 jornades, les benicarlandes són colíders de la categoria, empatades amb el San Lorenzo de Castellón A. I tot seguit vos portem unes imatges d'este partit disputat dissabte migdia al municipal Pichi Alonso.
Seguim ara amb més resultats de futbol en categories femenines a la Lliga Infantil. Valenta, grup primer, quarta victòria seguida del Benicarló, golejada per 0-7 al Biensa. Les benicarlandes, després d'esta victòria, continuen co-líders de la categoria, empatades amb el Soneja, però són segones per diferència de gols. I per últim, a la Lliga de Futbol base Valenta, jornada 4 al grup primer, i primera derrota de la temporada del Benicarló, que va caure per 2-0 contra el líder, el San Lorenzo Castellón, ja que dic que és un equip que el San Lorenzo venia de guanyar els seus partits per una diferència de més de 10 gols, així que esta derrota per 2-0 es pot considerar un bon resultat, ja que li van competir de tu a tu un equip de més experiència. A la classificació, les benicarlandes es queden quartes amb 9 punts després de 3 victòries i una derrota. Deixem el futbol i parlem ara de vòlei i la segona victòria consecutiva del Vinaròs a la primera divisió masculina nacional després de la victòria de dissabte per un 7-3 a la pista del Paterna. Els parcials van ser d'11-25, 25-18, 24-26 i 15-25. I a la classificació, el Vinaròs suma 3 punts més, els primers de la temporada fora de casa, i escalar a la 8a posició amb 6 punts. El proper dissabte, nova jornada a casa, amb un rival exigent com el Tenerife, ara mateix líder invicte de la competició. I a continuació, us deixem amb unes imatges d'este partit cedides pel Club Voleibol Vinaròs.
Seguim ara amb vòlei, parlem de la competició de segona valenciana femenina. Al grup nord, el sènior del Vinaròs va guanyar este diumenge 3-2 al Blue Volley Mascamarena i les vinarosenques a la classificació són segones amb 7 punts i un partit menys. Parlem ara d'handbol i de l'Art del Moble Club Handbol Benicarló de segona nacional, que este dissabte va patir una nova derrota i segurament en el seu pitjor partit de la temporada, derrota per 41-21 a la pista del Llíria, en un partit que va quedar sentenciat a la primera part amb el 25-11 del marcador, i un partit on de nou el Benicarló arribava amb baixes i malgrat jugar a priori davant un rival de nivell paregut, finalment el resultat no va ser gens positiu. A la classificació el Benicarló continua cuera amb 0 punts i el proper cap de setmana partit a casa contra el Torrellano. Es jugarà dissabte a les 8 i abans tindrà lloc la presentació dels equips del club. Seguim amb handbol, passem a la competició de primera autonòmica masculina, al grup B Nord. El segon equip del Benicarló, l'Instal·Art, va perdre 38-16 davant el líder, el Mislata, mentre que el Tudor Bars Vinaròs va empatar a casa contra el Puerto Sagunto C 24-24. A la classificació tenim el Vinaròs a la 7a posició amb 5 punts, el Benicarló és penúltim amb 1 punt. Passem ara al bàsquet, a les categories de la Federació Valenciana. A la competició de sènior masculí autonòmic, jornada positiva per als nostres. En el duel directe de la part alta de la classificació, el Peníscola es va imposar a l'Alcàsser per 63-66. Per la seva part, el Gilcomes Vinaròs va guanyar fora de casa 76-89 a la pista del Puerto Sagunto. I a la classificació tenim colíder el Peníscola empatat amb el Vétera amb 4 victòries i 0 derrotes, i el Vinaròs serà 9è amb 2 victòries i 2 derrotes. Seguim amb bàsquet, a la competició de sènior masculí preferent, San José 45, Benicarló B 54, el Benicarló B es posa tercer amb 3 victòries, colíder empatat amb Mislata i Comenius. A la competició segona zonal masculina, Alcora 57, Peníscola B 47, el Peníscola és penúltim a la classificació amb 2 derrotes i cap victòria. I per tancar el bàsquet, a la competició sènior femení preferent, el Club Bàsquet Benicarló va tornar a la competició amb derrota, 47-37 a la pista del quart Manises. Les benicarlandes, després d'esta derrota, són segones a la classificació amb 2 victòries i 1 derrota. Seguim amb el repàs de l'actualitat del cap de setmana. Passem ara al futbol sala autonòmic, on tenim 2 equips al grup de Castelló de la regional preferent. El Vinaròs va caure golejat de 7-2 a la pista del Baixala i el Promeses Benicarló va caure 3-2 contra el Navarti Onda B. A la classificació, Vinaròs 5è amb 12 punts i el Promeses Benicarló 10è amb 5 punts. Portem ara un breu apunt de natació, notícia per part del Club Natació Benicarló, que ens porta resultats de la segona jornada de la Lliga Infantil i Control Júnior celebrada a Vinaròs. A destacar els resultats de mínima autonòmica en 100 esquena per a Clara Salvador i mínima autonòmica d'Anna Roca als 100 lliures. Tot seguit portem una notícia que ens deixa el motor, ja que el pilot calitjó José Manuel Pellicer s'ha proclamat este cap de setmana campió d'Espanya d'enduro en categoria infantil després d'imposar-se a la darrera prova del campionat celebrada este cap de setmana a Sant Mateu. Des d'ací, la nostra enhorabona. Portem ara a continuació imatges del Cross Ciutat de Benicarló, celebrat este diumenge a les pistes d'atletisme i en el seu entorn, amb una gran participació i amb la novetat de la prova popular, tal com vam comentar en el darrer programa, amb l'entrevista al president del Club Atletisme Baix Maestrat, amb Gerardo Serrat. I pel que fa a resultats, el guanyador absolut en categoria masculina va ser Javé Fernández, del Club Esportiu Vinaròs, i la guanyadora en categoria femenina va estar Beatriz Sorlí, del Club Atletisme Baix Maestrat. Us oferim ara un petit resum d'este cross en exclusiva. El reportatge complet el podreu trobar a les nostres xarxes socials i a la nostra pàgina de YouTube. Venga, molt bé, atletes, Jordi, Sergio, entramos en la última vuelta, Ricardo también. Última vuelta, Andrea. No, sí, mira, que
Serrat Mayello. Sabem de sobre, els pòdiums són grans, així que Tuchet Pere Marte, Rubén Aran Evan. Unidad de Vinaròs, Rubén Forte Vinaròs, Javier Fernández Sánchez. Este es el código color Bertán, categoría Máster, masculino y femenil. Y le acompañará en el podio como acompañador categoría Máster masculina de la regla Guillermo Albiol. Entonces, de Mercedes y Guillermo. En el podio color categorías absolutas a provenir de la Vega, Marta, Andrea, Javier, Rubén y José Ramón. Muchas gracias a todos. Seguir. Notes aquestes con la segona edició del Ciutat de Guinardó, realitzada per el club local així de Rei Maestral, de Salve. A la primera part d'avui arribem a la secció d'esport femení, una novetat al programa d'esta temporada que, com ja sabeu, fem per a donar suport a totes les esportistes de la comarca. Al programa d'avui ens desplacem fins al pavelló municipal de Vinaròs per a conèixer l'equip cadet femení del Club Bàsquet Vinaròs Herbol. Conta'm un poc com està anant la temporada en el vostre equip. Pues molt bé. Han guanyat partits, però també han perdut. Bastant bé. Shutterstock Music. Bueno, parla'm un poc de l'equip que teniu, quantes jugadores sou, quina edat teniu, porteu molts anys jugant, sou un grup nou, conta'm un poc com està distribuït el vostre equip. Pues som 10 jugadores, però sempre falta algú, entonces som 9 normalment. Som cadet femení i som entre 08, 2008, 2009 i 2007. En el teu cas, conta'm un poc la teua trajectòria com a jugadora, quants anys portes jugant i un poquet com és que vas començar a jugar a bàsquet. Jo soc del 2008 i porto, este és el 5è any jugant i vaig començar a jugar perquè ma mare era entrenadora i mon germà jugava.
entonces a mí me llamava a jugar a bàsquet i d'això. Parlem un poc de tu com a jugadora, quina posició ocupes i un poc el que més t'agrada fer dins la pista. Jo soc base i pujo el baló i m'agrada molt, estic molt contenta i és això. Tens alguna jugadora, algun jugador que tinguis de referència, que t'agrada veure per televisió i que un poc imites les seues jugades? M'agrada molt el València Bàsquet, ningú jugador en preferència i ja està. I per acabar, alguna possible futura jugadora, què li diries? Per què s'ha d'incorporar al club i què és el que trobarà en aquest equip si s'apunta? Què és el millor de jugar a bàsquet i de formar part d'un equip com este? Pues nosaltres en particular som un molt bon equip i som molt pinyes, som molt amigues i ens ho passem molt bé, sempre. Molt bé, doncs moltes gràcies i sort per a esta temporada. Gràcies, adeu. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio. A la segona part d'avui, en l'entrevista, teníem previst comptar amb el tècnic del Club Deportiu Benicarló, Juan Antonio Morilla, però finalment no ha pogut estar amb nosaltres. Així que tot seguit vos oferim una entrevista especial que tenim feta d'arxiu. Es pot dir que és un regal per als seguidors de futbol sala d'esta comarca i en especial del ja desaparegut Benicarló Futbol Sala. Tot seguit vos portem una entrevista completa a Chelete, segur que recordeu qui és este jugador. Va ser capità del Benicarló durant moltes temporades, va ser el capità de l'equip que va aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor i el capità durant les primeres temporades en la màxima categoria. Esperem que ho disfruteu. Yo jugaba fútbol en principio. Jugaba fútbol en categorías del Villarreal, también en Castellón, hasta que llegué a juveniles y después del servicio militar, pues yo mientras jugaba a fútbol jugaba muchos torneos de fútbol sala, ¿vale? Jugaba oficialmente a fútbol, pero los torneos 24 horas y algún torneo de fútbol sala. La verdad que se me daba bien y cuando acabé la etapa de juveniles coincidió que Juan Antonio Ondrino iba a entrenar al Playas, al filial, y fue él el que me comentó si quería probar en el fútbol sala, ya que yo jugaba los torneos con él muchas veces, él era mi entrenador de fútbol sala, dijéramos,
y ahí empezó todo, con 20 años o por ahí, fue el que me sacó del fútbol, digamos, y me inicié en el fútbol sala ya un poco más serio. Yo empecé en el filial del Playas de Castellón con 20-21 años y al año prácticamente, un año y medio, me fichó el Martorell, cedido por el Playas en primera división. Primero estuve en el Benicarló, cedido por el Playas, luego me fichó el Martorell, y estuve allí un año, el Martorell en primera división, y luego volví al Benicarló en segunda división y ya me tiré 9 años. O sea, el club de mi vida ha sido el Benicarló Fútbol Sala. En Plata el club fue creciendo poco a poco. Los primeros años fueron muy bonitos porque éramos gente de aquí de Castellón. Me acuerdo que estaba Merchan, Damaso, Juanito el portero. Entonces nos juntábamos aquí gente y subíamos hasta Benicarló a entrenar. La verdad que era bastante duro, pero bueno, nos gustaba. Me acuerdo que estaba Enrique Fabregat, entrenador también, Iván Astillero. Todos juntábamos 1 o 2 coches y íbamos y veníamos. Poco a poco el club se iba fichando a gente más buena y cada vez entrenábamos más. Yo me acuerdo que trabajaba y entrenaba y claro, hasta que poco a poco Chimo dio el paso ya de entrenar alguna mañana. Entonces, poco a poco fue el club creciendo, Chimo quería cosas más serias, fichando a gente, hasta que al final pues Chimo fue el que me dijo, porque ya entrenábamos 2 o 3 mañanas. Yo siempre he tenido la facilidad con mi padre, yo trabajaba con mi padre, pues él me daba la facilidad de cuando a lo mejor tenía que entrenar por la mañana, pues no trabajaba, hacía noche en Benicarló, yo siempre he tenido esa facilidad. Hasta que al final entrenábamos 2 o 3 mañanas y Chimo ya me propuso dejarme el trabajo, llevarme a la mujer a Benicarló y ahí empezó cuando ya empecé a ser un poco profesional. Sí, allí en Benicarló siempre la afición ha sido, vamos, espectacular, de las mejores aficiones, ¿no? Siempre todos los años, desde el primer año. El primer año no era tanto, pero aquí era una bombonera, cuando ascendimos tuvieron que ampliar el pabellón y eran siempre 2000 personas todos los partidos. Y yo sé por la gente yo he estado 9 años y vamos, era de las mejores pistas que había, tanto en Plata como en División de Honor. Y también lo sé por la gente que jugaba en otros equipos, pues nos lo decían, ¿no? Que era un placer venir a Benicarló a ver un pabellón así. Además es un pabellón cuco, entras y está la pista un poco baja, está la gente encima, muy cerca. La verdad que es espectacular. Sí, pues esos playoffs es de las mejores, bueno, tengo muchas, ¿no? 9 años dan para mucho. Pero ese playoff, además yo tengo uno de los partidos, creo que lo tengo muchos partidos, pero ese creo que lo tengo, uno de los partidos. Y tengo un buen recuerdo, porque me acuerdo que esa eliminatoria la pasamos y luego creo que perdimos, no sé, fue contra el Lugo, muy bien, contra el Lugo. Pero ese contra el Castellón me acuerdo que en la tanda de penaltis, me acuerdo como anécdota que Francisco Merchan, no podía venir porque se casaba su hermana, pues dejó de ir a la boda por venir. Y la verdad que guardo un buen recuerdo, un pabellón al lado de la playa y sobre todo muy buen ambiente entre nosotros, porque estábamos los de Castellón, Merchan, la verdad que muy bien, Astillero, muy bien. Sí, además me acuerdo que jugaba Abel Macías en el Casturbiales, Miñambres, que eran los dos, para mí eran los dos más buenos. Y la verdad que sí, me parece que fue uno de los primeros partidos que, claro, el primer playoff era especial. Y también me acuerdo que existía lo del gol de oro. Y nosotros esa eliminatoria la pasamos con el gol de oro, que metió el gol Chema venía del Barça, y me acuerdo que metió el gol de oro y hubo, claro, metió el gol de oro y se acabó el partido. Y hubo invasión de campo, ese partido lo tengo yo, y ese momento lo tengo yo, sí. Y del partido, lo que sí que me acuerdo es que jugaba mi hermano en el Playa, y que lo ganamos. Así que lo que pasa es que del partido no me acuerdo muy bien, pero bueno, sé que ganamos, el pabellón a tope, y la verdad que lo celebramos. Era el derbi, pues siempre había una rivalidad sana, pero además el Playas era cuando estaban en la mejor época del Playas, y la verdad que nosotros pues teníamos un buen equipo y los ganamos. Sí, yo me acuerdo que en Liga nosotros estuvimos segundos mucho tiempo, y el primero iba al Zaragoza.
al final nadie quería enfrentarse contra el equipo gallego. Y nosotros al final, o sea, si quedábamos primero nos enfrentábamos contra ellos. Al final se habló que el Zaragoza, porque nosotros ganamos al Zaragoza en su casa y gracias a ese partido nos pusimos primeros. Se habló que el Zaragoza no quería enfrentarse al Lovelle y al final a lo mejor tenían razón. Tenían un equipo muy bueno, la verdad que no tuvimos opción de pasar esa eliminatoria. Bueno, nosotros confiábamos mucho en nosotros, porque en Liga, ya como te he dicho, barrimos y sabíamos que teníamos muchas opciones. Evidentemente cuando llegas a un playoff, pues puede pasar de todo, pero nosotros estábamos muy bien, estábamos en nuestro mejor momento, con jugadores muy buenos. Tito, García San Juan, Miñoca, David Herray, Acidesio, Vadillo, había un súper equipo y la verdad que pues, bueno, incluso ganando los 2 primeros partidos que ganamos contra el Albacete, incluso en el tercero tampoco estábamos confiados, lo que pasa es que estábamos muy bien y ya te digo, barrimos. Sí, me acuerdo de esos, me acuerdo perfectamente. Estaba mi mujer, con la mujer de Vadillo en la grada, un pabellón muy chulo también, con unos asientos de madera. Y nada, pues lo tengo todo, me acuerdo de eso, es que esas cosas no se olvidan. Me acuerdo que ganamos allí en el suelo haciendo lo de la barquita esta. Bueno, tengo fotos, tengo vídeos. Y bien, yo me acuerdo que el último partido, el tercero, me acuerdo que entramos como anécdota, entramos a cambiarnos y al utillero, a Guillermo, pobre, en paz descanse, se le olvidó mi brazalete de capitán. Pues le hice volver al hotel. Yo tampoco era muy maniático, pero yo no era muy maniático tampoco. Pero me acuerdo que le dije, digo, no, tengo que jugar con el mismo brazalete. Me acuerdo que fue al hotel, que se lo había dejado allí y me puse ese brazalete. También se me rompió el cordón de San Pascual, que lo llevaba un montón de años. Lo llevaba en el tobillo y en ese partido, cambiándome, se me rompió. Y nada, la verdad que fue muy bonito. Tengo fotos en casa, tengo vídeos, muy bien. Sí, me acuerdo que bajamos del autobús, ahí en el ayuntamiento, me acuerdo que estábamos todos deseando llegar y había una pancarta, gracias Pobet, ahí en el ayuntamiento, subimos al ayuntamiento a hablar allí como si fuéramos, bueno, lo que éramos, ¿no? Que habíamos ascendido a primera. Y la verdad que muy bien, en la fuente, una fuente que hay delante, nos bañamos y, bueno, lo típico que se hace cuando se asciende, que no mucha gente tampoco puede vivir la experiencia esa. Y la verdad que fue histórico y muy bonito. ¿Con qué me quedaría? Me quedaría con el playoff de ascenso, es que son muchos años, pero bueno, me quedaría con el playoff de ascenso, con los 2 playoffs anteriores también, sobre todo el de Castrubiales, que fue el primero, fue muy especial, con el gol de oro. Y luego con el playoff de descenso, que casi descendemos contra el Boadilla también. Con gente, sí, relacionada del fútbol sala, con excompañeros, con algunos, con Vadillo alguna vez he hablado, con Tito sí que hablé el otro día, con Miñoca he hablado alguna vez. Ahora con el tema de las redes sociales pues los tienes a todos. A mí sí que me gusta, ¿vale? Con el último que hablé fue con Tito. Y luego sí, relaciones, pues, por ejemplo en Benicarló tengo mucha gente relacionada con el fútbol sala que sí que me hablo. Con Cata del Peñíscola, pues de vez en cuando pues hablo con él. Sí, a ver, yo creo que el fútbol sala ha bajado un poco o ha cambiado mucho, ¿vale? El tema de niños, por ejemplo, el fútbol absorbe mucho, por lo menos aquí en Villarreal, hay 4 o 5 clubes de fútbol y absorben a todos los niños. Yo te hablo de mi experiencia con mi hijo, por ejemplo. Tú en el fútbol, los niños van a un club y los trían, ¿no? O sea, los buenos van a una letra, van. El fútbol sala, normal, por ejemplo, en donde está ahora mi hijo, que es Alevín, pues prácticamente los que han llegado no hacen criba de niños, porque no hay. Entonces, eso va también en infantiles, no hay tanto. Entonces yo creo que se ha mermado un poco
la calidad. Sigue habiendo calidad, pero no hay tanto. Antes se jugaba más a fútbol sala. Y luego yo muchas veces veo los partidos de fútbol sala en la tele y ha cambiado mucho, y a mí algunos partidos me aburren. Y yo noto en la gente, los comentarios que me dicen, a mucha gente le pasa eso. Entonces, creo que se debería de cambiar a lo mejor algunas cosas se deberían de cambiar. Bueno, sí, yo me acuerdo mucho de la gente ahí. Yo cuando voy, suelo ir una vez al año o dos voy. De hecho, mi hijo ha jugado allí este año, que me hizo mucha ilusión verlo jugar allí en la pista. Y yo voy por la calle y siempre me encuentro con gente, siempre me encuentro con alguno y la verdad pues nada, saludarlos a todos los que vean la entrevista, sobre todo, que me acuerdo mucho de vosotros, que os portasteis de maravilla, sé que me apreciabais a mí y al equipo y lo disteis todo, y nada, que seguiremos viéndonos porque yo seguiré yendo por allí y me encanta ir a Benicarló. I després de l'entrevista arribem ja al final del programa d'avui. Recordem l'agenda esportiva d'esta setmana. En futbol sala dissabte a les 6, Ceuta i Peníscola. En bàsquet recordem a l'Ale Plata la competició s'atura i torna el dissabte dia de neu. En futbol destaquem que el Vinaròs de Preferent juga diumenge al camp de l'Au de Vallduxó i que a la primera regional este proper cap de setmana tenim dos derbis, el partit entre el Xert i l'Alcalà i també el derbi entre el Peníscola i el Benicarló. També tindrem jornada a casa, dissabte per la tarda del vòlei Vinaròs de primera nacional contra el Tenerife i jornada a casa de l'Art del Moble Benicarló de segona nacional d'handbol contra el Torrellano Torrebanda. Ara sí, arribem al final del programa. Recordem, com sempre, ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, podeu veure el programa complet al web canal56.com i podeu contactar amb nosaltres per a fer-nos arribar vídeos sobre esport en format horitzontal a través del WhatsApp al número 722 33 22 14. Podeu participar en el sorteig d'un premi cortesia de Netgear. Una setmana més, vos agraïm la vostra atenció i vos esperem la setmana que ve amb més banqueta. Adeu. Electrohiper Europa, tu tienda de electrodomésticos. Precios bajos siempre. Contamos con 9 tiendas con superficies de más de 1000 metros cuadrados cada una y más de 45 años de experiencia dedicados al servicio y atención al cliente. Transporte e instalación gratuitos. Electrohiper Europa, calidad y servicio al mejor precio.